Aquí estamos. Vamos a continuar con los dos testigos. Ya hicimos la segunda parte. Los dos testigos. Aquí entramos a la tercera parte. Amén. Los dos testigos. Amén. ¿Quiénes son los dos testigos? Por todos los versículos que el Señor nos va mostrando en las Escrituras, vamos dándonos cuenta quiénes son los dos testigos. Los dos testigos que habla el Apocalipsis. Por favor, hágase los otros estudios, el primero y el segundo, para que entre al tercero y no le sepa raro. Amén. Porque ya aquí hablamos que de la casa de Dios, los escogidos, amén, la mujer y el dragón, amén, la mujer que es la iglesia, amén, los dos pueblos, que de dos pueblos se hizo uno. Entonces ya aquí vamos muy adelantado, amén. Vamos a continuar. Lo habíamos dejado en Romanos capítulo 11. Hicimos versículos desde el 11 hasta el 24 y ahora voy a hacer los versículos desde el 25 hasta el 36. Amén. Romanos capítulo 11 desde el 25 hasta el 36, la restauración de Israel. Amén. Aquí el Señor nos muestra la restauración, cómo Israel va a ser restaurado. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Hasta cuándo estaba este endurecimiento? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa la totalidad de los gentiles? Amén. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Amén. Aquí, y luego todo Israel será salvo. Voy a continuar, pero voy a hacer énfasis. Y luego todo Israel será salvo. Amén. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Amén. 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén. ¿Dónde están siendo quitados los pecados de Israel? En Jesús, viniendo a Jesús, por el perdón, por el arrepentimiento de sus pecados. Amén. Y luego todo Israel será salvo. Este versículo, cuando dice, luego todo Israel será salvo, amén, hay muchas personas que dicen que es que luego Cristo viene a salvarlo a ellos, que ellos son los 144,000 y que luego Cristo viene a salvarlo a ellos. Amén. Cuando el Señor dice, y luego todo Israel será salvo, ya que yo también creí esto hasta que el Señor mismo fue quien me reveló las Escrituras. Amén. Porque es lo que se necesita, que el Espíritu nos revele, si no uno va a creer lo que le están diciendo y lo que uno mismo lee ahí. Pero ¿qué pasa? Las Escrituras necesitan ser reveladas. Amén. Usted la lee, pero necesita que Dios se la revele. Y si usted no tiene el Espíritu Santo, no se la va a revelar. Quien está revelando en esas iglesias apóstatas no es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, y luego todo Israel será salvo. No es que Cristo viene, arrebata a la iglesia, entonces después Él viene a buscar a los judíos. No, no es así. De dos pueblos se hace una unión, judíos y griegos. Un pueblo, un solo pueblo. Ahora nosotros somos el Israel espiritual. Ahora nosotros somos la nueva Jerusalén, pero ¿cómo? Espiritual. Y de esta forma todo Israel será salvo. ¿Qué significa? Que todos seremos un Israel. Ya no hay judíos, ya no hay griegos. Todos somos un Israel espiritual por la fe en Cristo Jesús, que de dos pueblos se hizo uno. Y luego todo Israel será salvo. No es que Cristo viene, arrebata a la iglesia y luego viene. Cuando los judíos hayan comprendido el evangelio, entonces Él viene. ¿Y los que se están muriendo ahora? No, no es así. A ellos se le predica. Que usted no se le haya mandado a predicarle, es porque usted no se le ha mandado, pero Dios siempre usa gente para predicarle. Yo me recuerdo incluso que un día conocí una chica que era de uno de estos países también y existen testimonios de gente que ha salido también de esas doctrinas de demonio. Y han creído en Jesús, han creído en el Mesías. O sea que usted no le mande no significa que ellos no se lo esté predicando. A ellos se les está predicando. Lo que pasa es que no es usted quien está yendo. Hay otras personas puestas para esa misión. Entonces luego todo Israel será salvo. No es que Cristo viene a arrebatar a la iglesia y luego viene a por Israel. No. En Cristo Jesús, por la fe, todos seremos salvos. De esta forma será un solo Israel, será un solo cuerpo, será un solo templo, será una sola nueva Jerusalén. ¿Pero cómo? Espiritual, no terrenal. A esto se refiere el Señor. Amén. Vamos a continuar. El 28. Así que
cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, amén, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, amén. Ellos son amados, amén, y ellos son llamados. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Claro que no todos obedecieron al evangelio de Cristo, amén. Hay gente muriéndose sin Cristo, pero hay muchos testimonios de muchos de ellos que han creído en Cristo, amén, en el Mesías. 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. 31. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Dónde ellos están alcanzando misericordia? Por la misericordia concedida a nosotros. Amén. Ellos también alcancen misericordia. Nosotros estamos alcanzando misericordia en Cristo Jesús y ellos también la están alcanzando en Cristo Jesús. Jesús luego no va a arrebatar la iglesia y luego viene por ellos. Cristo a la venida, Cristo es el fin del mundo, Cristo es el fin del siglo. Luego no viene por nadie más. Amén. Sino que son los juicios que caen sobre esta tierra. Amén. Continuamos. 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Amén. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Amén. O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado. 36. Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Nadie podía comprender este misterio hasta que el Señor lo fue revelando. Y en este tiempo ya, este tiempo postrero que estamos viviendo, que son los últimos tiempos, se están revelando más y más. Pero ¿de quién? De parte del Señor. Amén. De parte del Señor. Continuamos. Continuamos en Romanos, ahora capítulo 15. Capítulo 15, versículo desde el 6 hasta el 12. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos? Judíos y griegos unidos en una voz, en un espíritu, en el Espíritu Santo. Amén. Una casa, un cuerpo. Amén. El 7. El Evangelio a los gentiles. Por tanto, recibíos los unos a otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Amén. ¿Veis cómo tanto judíos como gentiles, aquí se estaba haciendo la iglesia, se estaba formando la iglesia, estaban siendo unidos en un solo cuerpo? Amén. Hasta el 12. 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa hecha a los padres. 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Amén. Donde el Señor confesó entre los gentiles. Amén. El nombre de Dios. Amén. 10. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. ¿Alegraos gentiles con quién? Con el pueblo, los judíos, la unión. Amén. 2 testigos. 11. Y otra vez, alabar al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Amén. Aquí todos juntos ya. 12. Y otra vez dice, Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Amén. Aquí vemos cómo se le predicó a todos. Y de aquí se fue formando la iglesia, la unión de 2 pueblos. Continuamos Romanos capítulo 15, pero ahora versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén. Aquí vemos como Pablo fue destinado a esta misión de predicar a los gentiles. Ahora desde el 19 hasta el 21. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Amén. 20. Y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre
fundamento ajeno. Amén. 21. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¿Quién? Los gentiles. Amén. Los gentiles. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Ahora salimos de Romanos y vámonos a los evangelios. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículos desde el 5 hasta el 7. Desde el 5 hasta el 7. Misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis. Amén. ¿Qué significa? Amén. Como el Señor vino predicándole a los suyos. Amén. ¿Y qué le dijo cuando envió a los 12 en misión? Que no vayáis por caminos de gentiles, ni en ciudades samaritanas entréis. Amén. Porque ahí estaban los gentiles. Amén. Es hasta el 7, el 6. Sino y ante a las ovejas perdidas de las casas de Israel. ¿Dónde tenían que ir? A la oveja perdida de la casa de Israel. Amén. A la oveja perdida de la casa de Israel, porque luego Pablo iba a venir en misión para los gentiles. Amén. Y ahí se estaban uniendo los dos pueblos, pero para ser un solo, en Cristo Jesús. Continuamos en Mateo capítulo 10, pero ahora el versículo, déjame tomar una nota aquí, que me faltó algo aquí. Continuamos en Mateo capítulo 10, pero ahora el versículo 14 y el 15. El 14 y el 15. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudí el polvo de vuestro pie. Si alguno no oyere vuestra palabra, amén, vuestra predicación. Entonces, Jesús viene después, cuando él arrebata a la iglesia en su venida, que ya es lo último, el final. ¿Él viene luego por judíos? No, se le está predicando. Amén. 15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Se le está predicando. Amén. ¿Qué dice las escrituras? Amén. ¿A quién va a creer usted? ¿A la gente o lo que está escrito? Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A los judíos se le está predicando el evangelio. El hecho de que usted no se le mande a predicar no significa que no se le está predicando. A ellos también se le está predicando. Amén. ¿Y qué dice? El día del juicio. ¿Cuándo es el día del juicio? Es la venida de Cristo. Amén. Él es el final del siglo. Amén. ¿Qué señal habrá de tu venida y del final de este siglo? Amén. El hecho, amén, más tolerable será el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿A quién se le estaba predicando? Se le estaba predicando a los judíos. Amén. Al pueblo de Israel, a los judíos se les predicaba. Amén. ¿Y qué dice el Señor? Que más tolerable es el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Los que vengan a Cristo, porque muchos de ellos siguen viniendo, van a venir, y los que no hayan venido están para juicio. Amén. Cristo no va a ser dos venidas, es una sola venida que hay. No viene, no arrebata a la iglesia y luego viene por ello. No, arrebata a la iglesia, amén. Y ya es el final, es todo. Continuamos en Mateo capítulo 15. Versículo desde el 24 hasta el 28. La fe de la mujer cananea, amén. Aquí vamos a ver algo muy importante, como todo, amén. Desde el 24 hasta el 28. La fe de la mujer cananea, amén. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién le estaba el Señor predicando? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Continuamos. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. 26. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Amén. 27. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún
los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. 28. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué pasó aquí? La fe de la mujer cananea. Jesús fue enviado, amén, ¿a qué? A los hijos de Israel. Pero por la fe esta mujer vino. Aquí ya vemos como un gentil, desde que estaba Cristo, los gentiles fueron uniéndose, fueron viniendo ya al cuerpo, fueron viniendo al cuerpo, a la fe, a Jesucristo. Jesús había venido a los hijos de Israel. Amén. Pero en la fe de la mujer cananea, amén, aquí nos damos cuenta por el Señor, porque yo tampoco lo sabía, por el Señor nos damos cuenta, amén, como ella, amén, entró también en esta fe, la unión de dos pueblos, judíos y griegos, amén, por la fe de la mujer cananea. Ella era de Canaán, la tierra de Canaán, ya sabéis, ¿no? Bueno, continuamos. Ahora vamos a entrar a Hechos. Hechos, vámonos a Hechos. Hechos capítulo 2. Capítulo 2, desde el 17 hasta el 22. Primer discurso de Pedro, desde el 17 hasta el 22. Y en los postreros días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Sobre quién iba a derramar Dios su espíritu? Sobre toda carne. Los judíos están fuera de esta carne. Dios va a venir luego, Jesús va a venir luego por ellos. No, ellos están aquí en esta tierra. Y ellos son carne, entonces el espíritu se tiene que derramar sobre los que van creyendo. Amén. 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. 20. Hasta el 22. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Antes que venga ¿quién? El día del Señor. La venida de Cristo está cerca. Amén. Dos acontecimientos muy grandes van a suceder. Lo que han hecho los estudios conmigo lo saben. La iglesia será arrebatada de esos 3 días y medio de tribulación que pasará. Amén. Después de aquellos días de esa tribulación, el Señor enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? La iglesia, la casa de Dios. Amén. La mujer. Amén. Los 2 testigos. Nosotros predicando el evangelio de Cristo. Amén. Y luego la iglesia es arrebatada de esos 3 días y medio de tribulación y le viene juicio a todo el que se quedó. Jesús luego no viene por ningún judío. Aquí se está derramando el espíritu sobre toda carne. La palabra se está derramando sobre toda carne. Amén. Continuamos. El 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocar el nombre del Señor antes de la venida de Cristo será salvo. Amén. 22. Varón israelita, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con la maravilla, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Amén. Ahora continuamos en Hechos 2, pero versículo desde el 36 hasta el 40. 36 hasta el 40. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? 38. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestro hijo y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿A qué se refieren las escrituras cuando dicen los que están lejos? Se refiere a los gentiles. Amén. A los gentiles, para todos es la promesa. Amén. Judíos y gentiles, un solo pueblo. Amén.
40. Y con otras muchas maravillas testificaba y le soltaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. El testimonio es testificar. Los dos testigos del Apocalipsis que hacen testificar el Evangelio. Amén. Profetizar el Evangelio. Amén. Hablar de parte de Dios. Entregar el mensaje, lo que está escrito de parte de Dios. Ahora, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué significa? Todos. Aquí ya se estaba uniendo los dos pueblos, los dos testigos, judíos y griegos. Estaban juntos. Aquí se unían ellos. Amén. Aquí ya se unían. Hechos capítulo 3, versículos 19 y 23. Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, el 19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. El 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Amén. Aquí podemos comprobar que toda alma que no oiga al profeta será desarraigada del pueblo. Amén. Entonces, ¿hay una segunda venida para los judíos? No, no la hay. El que no oiga a Jesús será desarraigado. Amén. Más tolerable será el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquellas ciudades. Amén. El evangelio se le está predicando a toda criatura y los judíos son criaturas. El Señor luego no va a venir por judíos. Ellos son criaturas también. Amén. Continuamos. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Pedro y Juan ante el concilio, el 11 y el 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Amén. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Los judíos tienen otro nombre en quien puedan ser salvos? No, este es el único nombre y ellos son toda criatura y a ellos también se les predica. Amén. Y esta es la unión de los dos pueblos. Ahora el versículo 30, Hechos 4, el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amén. Aquí vemos, amén, cómo, amén, la unión, o sea, la unión de los dos pueblos. Amén. Estoy tomando la unión de los dos pueblos, judíos y griegos. Amén. Ahora, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, desde el 30 hasta el 32. 5 desde el 30 hasta el 32. Pedro y Juan son perseguidos desde el 30 hasta el 32. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Ya veis como los apóstoles aquí siendo testigos de todo esto. Amén. Igualmente la iglesia, amén, es testigo. Amén. La iglesia es testigo de todo eso. Porque ¿qué usted hace? Usted no dice que Cristo vino y resucitó al tercer día. Y que en Él tenemos salvación. Usted está certificando. Nosotros somos los dos testigos. Somos la iglesia, somos la casa, somos el cuerpo. Amén. Hechos capítulo 8, versículo 14. 8, versículo 14. Predicación del evangelio en Samaria. Amén. 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Amén.
lo enviaron allá. Cuando en Samaria, amén, estaban recibiendo la palabra, amén, que ellos lo de Samaria, ¿os acordáis del Señor y la mujer y la samaritana? Amén. Entre judío y samaritano no se trataban, amén. Pero ya en Samaria estaban escuchando la palabra, o sea, los gentiles y los judíos se estaban uniendo, amén. Estaban recibiendo la palabra. Hechos capítulo 9, versículos 15 y 31. 9, 15 y 31. El 9, el 15 y el 31. Conversión de Saulo, el 15. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Pablo predicándole a los gentiles, pero también a los reyes. Amén. A los hijos de Israel. La unión de dos pueblos son los dos testigos. Continuamos. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Versículo desde el 9 hasta el 15. Pedro y Cornelio. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Amén. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras les preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Hasta el 15. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Amén. El 12. En el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Amén. 13. Y vino una voz delante de Pedro, mata y come. Amén. Levántate, Pedro, mata y come. 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Amén. 15. Volvió la voz a él segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. ¿A quién se trataba? De los gentiles. Amén. Y lo vamos a seguir comprobando. Continuamos. Hechos capítulo 10, el versículo 28. 28. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse con un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Amén. La mezcla de estos dos pueblos. Amén. Continuamos. Desde el 33 hasta el 35. Desde el 33 hasta el 35. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hasta el 35. ¿Hasta qué versículo es? Sí, hasta el 35. Sí. Ahora, desde el 44 hasta el 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. Aquí vemos el don del Espíritu Santo derramándose también sobre los gentiles, porque sobre los judíos ya se estaba derramando. Amén. 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. 47. Entonces respondió Pedro, pues, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Amén. 48. Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Mire, os quiero decir
que si el Señor a mí no me enviara a dar este estudio así, yo ya de palabra lo hubiese dado, pero vosotros os hubieseis quedado sin edificación. A través de leer todos estos versículos, aunque yo tenga que hacer 4 o 5 partes, vosotros a través de todos estos versículos, vosotros os quedáis edificados. Pero si yo vengo y doy la palabra así, vosotros no vais a entender. Amén. Aquí, así como el Señor lo ha hecho conmigo, es como lo estoy haciendo con vosotros. Amén. De acuerdo a como el Señor me guía a hacerlo. Aquí estamos demostrando la unión de estos dos pueblos. ¿De dónde salen estos dos testigos? Es de la unión de estos dos pueblos. Amén. Ahora continuamos en Hechos, pero capítulo 11. Capítulo 11, versículo desde el 1 hasta el 3. Amén. Informe de Pedro a las iglesias en Jerusalén desde el 1 hasta el 3. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Amén. El 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Amén. Diciendo, ¿por qué ha entrado en casa de hombre incircunciso y ha comido con ellos? Amén. Gente que todavía no entendía la unión de los dos pueblos. Ahora el 14, versículo 14 y el versículo 14. Versículo 14. Él te hablará palabra por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Hablándole el evangelio a los gentiles por cuáles iba a ser salvo. ¿Quién? Él y todos. Todos los gentiles tienen derecho, amén, a la entrada a Dios por medio de Jesucristo en la fe, igual que los judíos. Desde el 15 hasta el 17 ahora. No, el 15, ahora el 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio, sobre los gentiles, la unión de los dos pueblos uniéndose, para que usted entienda de dónde vienen los dos testigos. Amén. Yo tengo que hacer todos estos versículos, aunque tenga que hacer 5, 4 o 5 partes, lo tengo que hacer así para que usted entienda de dónde vienen estos dos testigos. Amén. Ahora desde el 17 hasta el 21. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿qué era yo que pudiese estorbar a Dios? 18. Entonces oídas todas estas cosas callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles le ha dado Dios el arrepentimiento para vida. ¿De dónde salen los dos testigos? De la unión de dos pueblos, y estamos versículo por versículo comprobando cómo es cierto. Amén, como estamos en lo cierto, no por palabra, porque la palabra se la lleva el viento, sino con esta. Amén, con las escrituras, conforme a las escrituras. Amén. Era del 17 hasta el 21, ahora el 19. La iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Amén. 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Amén. Aquí vemos cómo la iglesia se forma de griego y judío. La casa de Dios se forma de griego y judío, la unión de dos pueblos. 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió. Amén. Judíos y griegos, juntos, la unión de dos pueblos son los dos testigos. Amén. Que es la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Ahora el 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Enseñaron allí a mucha gente y a los discípulos se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Pero ¿por quién estaban compuestos esta casa, esta iglesia? Judíos y griegos, la unión de dos pueblos, de los dos testigos de quien nos habla el Apocalipsis, que es la iglesia, que es la casa de Dios. Amén. Vámonos a Hechos capítulo 12, versículo 1. Hechos capítulo 12, versículo 1. Jacobo,
muerto, Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarle. ¿A quién echó mano el rey Herodes en aquel tiempo para matarle? A algunos de la iglesia. ¿Pero la iglesia de qué se compone? De la unión de dos pueblos, judíos y griegos, en la fe, en Jesús. Amén. La iglesia significa la unión de dos pueblos, los dos testigos del Apocalipsis. Amén. Continuamos. En el 12. Hechos capítulo 13, versículo desde el 42 hasta el 49. Desde el 42 hasta el 49. Amén. Estas escrituras corresponden Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Amén. Desde el 42 hasta el 49. Correcto. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia. ¿Dónde? La unión de los dos pueblos, judíos y griegos, en la gracia, en la fe, en la palabra, en Jesús. Amén, en el amor. 44. Y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Amén. 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí, no volveremos a los gentiles. Amén. Judíos rechazaban, se iban a los gentiles. Amén. Pero no significa que no hubieran judíos que vinieran y se estaba haciendo la iglesia, se estaba formando la iglesia de la unión de dos pueblos. 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta lo último. A toda criatura se le predique el evangelio. Entonces vendrá el fin, vendrá Cristo. Cristo no viene dos veces, no son dos venidas. Amén. 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Creen todo lo que están ordenados. Amén. ¿Para qué? Para vida eterna. Amén. Todo el que esté ordenado, ¿para qué? Para vida eterna. Amén. El que no crea, más tolerable será el juicio para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad o para aquella casa que no cree. Amén. Vámonos a Apocalipsis capítulo 14, versículos 2, 4, 5, 23 y 27. Lo voy a ir diciendo. Apocalipsis no, Hechos. Continuamos en Hechos. Por favor, perdonarme que son muchos versículos. Hechos. Hechos, capítulo 14. Versículo el 2, el 4 y el 5. Voy a hacer el 2. Pablo y Bernabé en Iconio, el 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Amén. El 2, el 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Amén. El 5. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con su gobernante se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. 23 y 27. 23. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno los encomendaron al Señor a quien habían creído. ¿Quién? La iglesia es la unión de dos pueblos, judíos y griegos. Esta es la iglesia, estos son los dos testigos de lo que el Señor habla en el Apocalipsis. La iglesia es usted misma, usted es el templo, ustedes son los escogidos. Nosotros somos los testigos porque nosotros testificamos la maravilla del Señor, predicamos el evangelio, amén, acerca de él. El 27.
Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Amén. Y habiendo llegado y reunido a quién, a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Reunión de dos pueblos, los dos testigos. Amén. Hasta aquí voy a dejar esta parte. Y ahora vengo con la próxima parte, que posiblemente sea la parte final. Ahora vengo con la parte final, que creo que ya esta será la cuarta parte. Ahora venimos.